Lo primero que vamos a hacer es que el día de ayer se habló acerca del relativismo y de la verdad o de las verdades, pero ayer vimos que hay una sola verdad. ¿En dónde se encuentra esa verdad, Natán? ¿Dónde crees que se encuentra esa verdad? Primeramente, de acuerdo a lo que hablamos ayer, se encuentra fuera de mí mismo. No, yo no la establezco. Existe algo allá afuera que es la verdad. Y como cristianos creemos que Dios ha revelado a través de la revelación natural, por un lado, verdad, y en la ciencia vemos eso, pero también a través de la revelación especial, que su palabra ha revelado cosas que no podríamos conocer a través nada más de la revelación natural o general. Entonces, hay dos muestras de la verdad que Dios nos ha puesto que se complementan mutuamente. Muy bien. Joe, ¿la verdad de Natán es tu verdad? No es mi verdad, es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Dios mismo. Nosotros en su palabra no tenemos la verdad comprensiva, sino la verdad aprensiva de Dios. En otras palabras, cuando estamos en gloria, vamos a aprender mucho más de Dios, de lo que está en su palabra, pero nada de lo que vamos a aprender de Dios va a contradecir su palabra, sino una extensión. Entonces, esa es la verdad, pero la verdad hasta donde Dios quiere que sepamos en esta vida está absolutamente en su palabra. Amén. Muy bien. Richard, ¿qué nos comentas al respecto? Por cierto, va a haber algunas presentaciones. ¿Cómo las van a poder ver la gente? Perfecto. Bueno, si ya están, bueno, ahorita que entren a la transmisión, ustedes en la página de Facebook van a poder ver en la parte de chats, ahí va a haber un link de Google Drive. Ese link de Google Drive los va a llevar a una carpeta que tiene el archivo de Word y los PDFs de las diapositivas que hoy se van a estar presentando para que nos puedan estar siguiendo a lo largo de la presentación o incluso para que posteriormente lo puedan repasar. Todas las presentaciones que se van a estar haciendo a lo largo de este conversatorio se van a estar compartiendo por medio de una liga de Drive en donde ustedes van a poder descargar los archivos que se van a estar utilizando en las distintas presentaciones. Muy bien. Entonces, en relación a la verdad, pregunta, bueno, yo creo que está difícil aportar a lo que ya se ha dicho porque, bueno, Cristo mismo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es un elemento del carácter de Dios, o sea, es parte de los atributos de Dios. Así que cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de algo inherente a Dios. Y de hecho, yo creo que el hablar de los atributos de Dios es importante porque hoy vamos a entrar en este tópico que es conocido como teología propia, los atributos de Dios, porque son importantes para nosotros como creyentes para poder definir entonces lo que es correcto e incorrecto. Pero bueno, eso vamos a ver, ¿no? Cuando lo contrastemos con lo que ya se ha ido hablando. Ok, correcto. Vimos temas muy interesantes el día de ayer, pero el día de hoy vamos a tocar un tema que se titula En busca de desaparecer la familia por la ideología de género. ¿Qué nos comentas al respecto? Bueno, como bien dijiste, el tema de hoy se llama En busca de desaparecer la familia por la ideología de género. Las diapositivas van a estar apareciendo ahí, así que no se preocupen. La idea de abordar este tema, y yo creo que es importante aclararlo, la idea de poder abordar este tema no es simplemente porque es trending topic o porque, bueno, es un tema que está atrayendo a la gente, sino porque creemos que es un tema que está atacando el núcleo de nuestras convicciones como creyentes, está atacando elementos que tienen que ver con los atributos de Dios y por eso lo vamos a estar abordando. De hecho, ahorita vamos a conceptualizar o definir lo que es la ideología de género. Vamos a ver el tipo de ideas que hay dentro de este movimiento y nos vamos a dar cuenta que todo lo que se va a desarrollar está íntimamente vinculado
íntimamente vinculado a todo lo que Natán estuvo desarrollando el día de ayer, porque el relativismo es lo que está provocando esto, y vamos a ver cómo ese relativismo del cual se estuvo hablando ayer, lo podemos ver en lo que dicen, lo podemos ver en lo que está escrito, y es algo corroborable. Y aparte de eso, vemos de que este es un movimiento que está atacando de manera directa a la familia, ¿no? Se está tratando de destruir esto que ha sido constituido por Dios desde el principio de la creación, y es muy importante porque Dios estableció la unión entre el hombre y la mujer para reflejar el carácter de Dios. Entonces, vemos de que es un ataque directo en ese sentido a lo que Dios ha establecido y al carácter de nuestro Creador. Entonces, como estamos viendo, no es un capricho, ni porque está de moda vamos a hablar de ello. Haciendo un resumen de lo que comentaron, Dios es verdad, es la verdad. Por lo tanto, para llegar nosotros al conocimiento de la verdad, necesitamos conocer a ese Dios, que es la verdad. Y al conocer ese Dios, al Dios de la verdad, al único Dios todopoderoso, que creó todo, los demás temas se dan derivados de Él. Es correcto. Por lo tanto, la mentira o lo incorrecto es cuando no está de acuerdo con este concepto de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Y de hecho vamos a ver que eso es lo que define lo que es malo. O sea, conociendo al único que es bueno. O sea, de hecho, si están familiarizados con el término de amarteología, que es la doctrina del pecado, uno de los elementos de la teología sistemática, no se puede entender la amarteología si primeramente no se ha entendido la teología propia, porque el pecado en sí es todo aquello que va en contra del carácter de Dios. O sea, nosotros pecamos cuando, la palabra no, errar al blanco, fallamos, porque estamos yendo en contra del carácter de Dios, porque no le estamos dando gloria a Dios, porque estamos yendo en contra de ese diseño que refleja su carácter. Entonces, ¿cómo ves, Natán? Nosotros no podemos inventar pecados. Nos comenta ahorita Richard, todo pecado es aquello que no va de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, nosotros no podemos decir, el que pase esa cucaracha, entonces ya es pecado. No lo podemos inventar porque no depende de nosotros, sino del carácter de Dios. Por lo tanto, luego las cosas que nosotros hablamos como cristianos o algunas religiones inventan algunos pecados, ¿no? Por sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, ¿estás de acuerdo que los pecados no los definimos nosotros, sino la verdad de Dios? Exacto, la ley de Dios define qué es pecado, de acuerdo al carácter de Dios. Y alguna vez escuché a un predicador decir que nosotros podemos ser más estrictos que Dios, porque podemos inventar cosas que Dios no está diciendo. Y como dices, eso es inventar pecados. Sí. Una manera interesante de ponerlo. Así es. ¿Cómo ves? Le llamamos, en círculos cristianos, le llamamos legalismo. Legalismo, exactamente. Un día un maestro les puso a los alumnos, un maestro de un instituto, que pusieran en un pizarrón qué son pecados, ¿no? Y pusieron, por ejemplo, ir al cine, ver televisión y todo eso. ¿Venía en la Biblia? ¿O venía de acuerdo al carácter de Dios? No. ¿Tú cómo definirías eso, Joe? Términos filosóficos o apologéticos, porque no puedo agregar a lo que ya fue dicho. Es muy interesante notar que la existencia del pecado es contingente a la existencia de la bondad de Dios, pero la existencia del bien o la bondad no es contingente a la existencia de la maldad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la maldad solo existe como una depravación de la ley de Dios o de lo bueno. Pero lo bueno, entonces, sin que exista una perfecta ley de Dios, no puede existir el pecado. Correcto. Pero el pecado, no tiene que existir, porque es una depravación de la bondad. Y eso es lo que nos debe dar esperanza.
que antes que existiera el pecado existía la bondad porque es un atributo de Dios. Y mucho después que se termine el pecado, en el juicio seguirá existiendo la bondad de Dios. Correcto. El pecado es algo muy temporario y gracias a Dios que fue vencido por Cristo. Amén. Ok, entonces, al hablar ahorita de ideología de género, es nuestro, ¿a quién le toca decir, Richard, a quién le toca decir que está bien o que está mal? Bueno, la palabra de Dios lo dice, es por medio de la palabra que Dios se ha dado a conocer, así que ahí es donde vamos a ver, bueno, más adelante vamos a ver cómo esto va en contra del diseño de Dios, ¿no? Entonces, de hecho, me gustaría compartir empezando una frase de Cristian Rosas que dice, y es la razón por la cual estamos haciendo este conversatorio, ¿no? Dice, cuando hay un incendio, ¿a quién se llama? A los bomberos, ¿no? Cuando hay un robo, ¿a quién se llama? A la policía. Y cuando la verdad está siendo atacada, ¿a quién se puede llamar? Y él en una conferencia decía, bueno, a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, y de hecho, 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 15, dice, esto te escribo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, como iglesia, nosotros que tenemos la verdad de Dios, que se ha revelado por medio de su palabra, la revelación especial de Dios, somos responsables por ese conocimiento, por esa luz que se nos ha dado. Entonces, queremos responder no bíblicamente a este tema, ¿no? Joe, ¿la verdad está en la iglesia? Eso ha sido un malentendido sobre ese versículo mucho. Número uno, columna. Una columna sostiene algo. Entonces, ¿cómo lo va a sostener? Por someterse por debajo. Entonces, la iglesia sigue siendo la iglesia siempre y cuando se somete por debajo de la verdad. No es autor de la verdad. De hecho, estoy parafraseando a Juan Calvino. Eso fue su respuesta. Él dijo que los papistas dicen que esto, pero ese versículo dice que la iglesia es la iglesia, es columna y baluarte de la verdad siempre y cuando se somete por debajo de la verdad. Y baluarte es como un muro gigante que protege alrededor. Así que somos nosotros ministros mayordomos de la verdad, que es la palabra de Dios. Y el día que lo dejamos de hacer, dejamos de ser la iglesia. Y eso vemos advertencias de eso. Estoy hablando de iglesia a nivel local, porque la iglesia en general prevalecerá, pero vemos advertencias en Apocalipsis de que una iglesia local no tiene la garantía. Correcto. Y su candelabra o como sea, candelero se le es quitado. Entonces la iglesia no define la verdad, no es autor de la verdad. La iglesia no nos dio la Biblia, como dicen muchos, sino la palabra de Dios fue dada a la iglesia no la dio. Entonces, esta iglesia local o su iglesia, el día que se deje de someterse por debajo de la verdad, que es la palabra de Dios, deja de ser una iglesia local. Ok. Oye, Natán, entonces, en la historia, digamos, de la cristiandad, ¿ha habido iglesias que dejen esa verdad? Sí, muchísimas. Ha pasado en toda la historia de la iglesia y leemos, como decía yo ahorita, desde el primer siglo, ya estaba sucediendo. Había iglesias que estaban apartando, estaban empezando a hacer cosas que que eran inmorales y también estaban aceptando falsas doctrinas y pues de ahí vienen las sectas. De hecho, las sectas que conocemos hoy, la mayoría salió de iglesias cristianas, o sea, fueron distorsiones de iglesias que sí eran fieles a la palabra de Dios, pero eventualmente se fueron en otra dirección. Correcto, sí. Muy bien. ¿Qué más nos comentas, Richard? Perfecto. Y bueno, habiendo dicho esto, queda claro de que tenemos que partir, tenemos un punto diferente de partida que el mundo. Okay. Y aquí me gustaría compartir lo que dice Wright, y dice, hasta entonces queda como la presuposición decisiva. Si la Biblia no es verídica, entonces el trinitarismo es un error y Jesucristo no es quien él afirmó ser. No llegamos al conocimiento acerca de la Trinidad o de Cristo por medio de la naturaleza o de la mente humana,
y no podemos estar seguros de que lo que aprendemos en la Biblia acerca del Dios triuno es cierto si no creemos que la fuente misma que utilizamos es confiable. De modo que la creencia de que la Biblia es verídica es la presuposición básica. O sea, si nosotros no confiamos en la palabra de Dios, ciertamente vamos a caer en todo lo que se estuvo hablando y desarrollando ayer acerca del relativismo. ¿Y por qué razón nosotros podemos partir de este punto? Y alguien podrá decir, bueno, porque tenemos todos los argumentos a favor, ¿no? Porque tenemos muchos libros que desarrollan bibliología y por qué la Biblia es inerrante. Y siendo honestos, cuando nosotros conocemos de Cristo, no empezamos conociendo todos los argumentos. La razón por la cual podemos partir de un punto diferente es por la obra del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 6, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y si nosotros, si la luz de Cristo nos ha resplandecido, o sea, si la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, no podemos partir del mismo punto en el cual el mundo está partiendo. Nosotros partimos de un punto diferente y desde ese momento que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos ayuda a ver esa verdad que nosotros encontramos en las Escrituras por iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, tenemos que entender de que tenemos un punto de partida diferente al mundo. Por eso no partimos de un relativismo donde cualquier verdad puede ser una verdad, sino partimos desde el hecho de que Dios se ha revelado, que nos ha dado la revelación específica de Dios. Si no tenemos ese punto de partida en común, vamos a estar hablando de cosas muy diferentes, total y completamente diferentes. Entonces, una vez que ya hemos hablado cuál es nuestro punto de partida, vamos a ver cuál es el punto de partida de este movimiento, ¿no? La ideología de género. Bueno, Antes de empezar eso, Richard, creo que el conversatorio de ayer y el de hoy debe quedar muy claro a todos nuestros oyentes que no queremos dar nuestras ideas, ni nuestro fundamento, ni nuestra cultura, ni nuestra manera de pensar, sino el fundamento es la palabra de Dios, es la Biblia. Si Él dice que esto es así, es que es así. No lo estamos inventando. Quiero que quede muy, muy claro esto. Entonces, para entrar ya de fondo a ello, en base a la verdad de Dios, no a la nuestra, no a tus argumentos, ni a los argumentos de nadie, ¿qué es la ideología de género? Perfecto. Pues para entender la ideología de género, primero vamos a decir, bueno, ¿qué es una ideología? ¿No? Porque a lo mejor repetimos ideología de género, bueno, pero para empezar, ¿qué es una ideología? Bueno, en realidad es algo muy sencillo. Dice, es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Así que, para empezar, una ideología es un conjunto de ideas, ahora sí que propulsado por un grupo de personas en un periodo de tiempo específico. Y para que vayamos entendiendo a qué grupo de ideas vamos a estar viendo, vamos a ver la cita aquí de un filósofo queer, se llama Paul B. Preciado, dice de la siguiente manera: si todo es cultural y nada es natural en la especie humana, no existe el concepto de hombre o mujer. Y yo quiero que cada vez que vayamos haciendo una cita de estos personajes para que entendamos lo que hay detrás de todo este movimiento. Ahora, alguien dirá, pero ¿para qué tantas citas de estos personajes? Yo les voy a decir por qué. Porque a mí me duele el alma y el corazón, créanmelo, cuando tengo la oportunidad de hablar con jóvenes de iglesia
y se ponen a defender este tipo de movimientos y se ponen a defender este tipo de ideologías y la verdad no saben lo que hay detrás. Pero como suena muy buena onda el ser inclusivo, simplemente apoyan este tipo de movimientos. Y hace no mucho tuvimos la oportunidad, Joe y yo, de poder compartir en una iglesia en Nicaragua, Iglesia Bautista del Calvario, y una de las cosas que me decía alguien en la iglesia es, nosotros ni por cerca nos preocupaban estos temas, ¿no? O sea, estos temas no nos preocupaban, no pensábamos en esto, hasta que nos dimos cuenta de que habían jóvenes de iglesia que sí están a favor de este tipo de cosas y decían, no lo podemos creer, o sea, no la veíamos venir, no lo esperábamos. Entonces, es importante entonces de que, o sea, se me hace importante el poder citar estas cosas para que entonces el día de mañana no tengamos excusa en cuanto a que ignoremos lo que hay detrás de todo eso. Y reitero, cada vez de que leamos estas citas, yo quiero que recordemos todo lo que se estuvo desarrollando ayer y cómo el punto de partida de esta ideología es total y completamente diferente al punto de partida que nosotros como creyentes tenemos. Entonces, vamos a ver un relativismo una y otra vez. Así que, viendo lo que está diciendo aquí, Paul apreciado, vamos a decir que ideología de género es el conjunto de ideas que intentan desarraigar de la sexualidad humana su naturaleza para explicarlo de acuerdo a la cultura. Ahora, vamos a ver de que lo que va a decir es de que esa identidad se va a crear, que es lo que se estaba desarrollando ayer, y nosotros no lo creamos porque hay un creador. O sea, partiendo de ahí, nos damos cuenta que esto va en total y completa contrariedad a la palabra de Dios. Sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno. Eso es lo que dice la ideología de género. Incluso dice, la idea de hombre o mujer es algo que se ha construido. O sea, pero en realidad la mujer no es lo que la cultura dice, sino que yo voy a redefinir lo que es ser mujer y yo voy a redefinir lo que es ser hombre. Y vamos a citar a personajes para que no haya duda de que esto es lo que dicen, ¿no? Marino Latorre dice, la ideología de género es un plan para cambiar el concepto de naturaleza humana. Por eso nos vamos a dar cuenta de que van a hacer una diferenciación entre lo que es el sexo y el género. El detalle está en que si uno se da cuenta, o sea, si uno se pone a ver cómo se entendía antes el sexo y el género, uno se va a dar cuenta de que no había diferencia, o sea, en realidad eran sinónimos. Es algo nuevo que vengan a decir el género es algo separado del sexo. ¿Por qué es algo nuevo? Porque están intentando redefinir, crear sus propios conceptos y de hecho obligarnos a creer que sus conceptos sus definiciones son correctas. O sea, si nosotros vamos al diccionario médico Tabors, ahí lo vamos a estar viendo, nos vamos a dar cuenta que define género de la siguiente manera. El sexo de una persona es el género. O sea, está diciendo, ¿qué es el género? Bueno, el sexo de una persona. Ejemplo, hombre o mujer. Dos categorías, que de hecho son las únicas dos que nos da la Escritura. Sexo, la característica que distingue la mayoría de las plantas y animales como macho y hembra. Y como segunda opción, pone género. ¿Por qué? Porque de alguna manera eran términos intercambiables. Ahora, si alguien tiene duda de lo que estamos diciendo en cuanto a la ideología de género, porque dicen, bueno, es que eso es lo que tú estás diciendo de lo que es la ideología de género. Pero voy a citar a una youtuber, ya que ahora casi toda la información que consumimos es de YouTube. Voy a citar a una youtuber pro LGTBIQ, dice de la siguiente manera, es el conjunto de ideas que asocia todo lo que tiene que ver con diversidad sexual y feminismo. Y la razón por la cual cito esto es porque me estoy intentando adelantar a lo que alguien podría decir. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que vamos a citar son de feministas. Entonces a lo mejor alguien va a decir, sí, pero es que tú estás citando cosas del movimiento feminista, no de la ideología de género. Pero no, o sea, todos estos, o sea, es un conjunto de ideas y en realidad la ideología de género es la forma en la cual hoy vemos que se están manifestando ciertos movimientos feministas de mediados del siglo pasado. Y vamos a citar personas
mujeres feministas del siglo pasado. Bueno, obviamente. Permíteme interrumpirte un poquito. Habemos pocos aquí, pero algunos fuimos del siglo pasado, de los años más o menos 60. ¿Sí? Aquí hay algunos. Correcto. Hay otros más jóvenes. Sigue, creo que Natán, nunca nos quiso decir su edad. Luego Joe y el más joven es Richard. Digamos que son décadas, pero finalmente todos somos del siglo pasado. Yo creo que a nuestros abuelos, lo que nos trata de decir Richard también es que a alguien se le ocurrió hace mucho tiempo que el sexo y ser hombre o mujer se hizo un contrato, ¿sí? Como decían los antiguos, un contrato social, y definieron él es hombre y él es mujer. Según esta teoría, ¿no? Alguien en el tiempo hizo esto. Ujú. Pero ahora resulta que no, que fue una construcción social. Claro, lo que ellos están proponiendo es, este sistema nos ha obligado a creer que existen estas dos categorías. Así es. Que en realidad no el sistema nos ha obligado, o sea, la naturaleza que Dios ha establecido es la que nos indica, ¿no?, que existe hombre o mujer. Pero tenemos que entender de que esto tiene que ver con el relativismo que estuvimos viendo ayer. O sea, al final simple y sencillamente es el hombre queriendo ir en contra de lo que Dios ha establecido. O sea, lo que vimos, lo que habló ayer Natán de Génesis capítulo 3, ¿no? Tú puedes ser Dios, tú puedes ser el creador, tú puedes redefinir las cosas. Entonces, este grupo lo que está diciendo es, yo puedo construir cuál es la verdad. Entonces, yo puedo construir lo que significan estas categorías, pero creo que querías decir algo. Tengo 43 años. Ah, ok. Sí. Entonces, también es del siglo pasado. Muy bien. Así que soy más joven. El más joven. Sí. No voy a decir mi edad, porque aquí en México le dan burla a uno. Todavía no. Sí. Tienes un mes para decirlo. Sí, Okay. Muy rápido, solo para asegurar que todos estamos entendiendo, porque lo que está enseñando Richard y el pastor es algo un poco complejo. Entonces, para ponerlo como palabras más sencillas, sexo, todos tenemos en el ADN nuclear de cada célula de nuestro cuerpo 23 cromosomas, ¿ok? 22 se llaman autosomas y el par restante se llama cromosoma sexual. Y en ese cromosoma sexual hay XY o XX. ¿Okay? Y dependiendo de lo que está allí, eso es lo que te indica si eres hombre o mujer. Y eso es tu sexo. Y luego se expresa fisiológicamente, se expresa en genitales, se expresa en la función en cuanto a la creación. Todo tiene que ver con el diseño de Dios. Lo que este movimiento está haciendo es que tomaron un sinónimo de sexo que es género, como él acaba de comprobar, está citando enciclopedias médicos. Y siempre género es sexo y sexo es género, solo sinónimos, y los han dividido, los han divorciado. Sí, entonces sí es sexo varón, varón, varón y varón. Pero ¿qué si yo decido que aunque mi sexo es varón, mi género, cómo me debo comportar, cuáles son mis gustos, mis atracciones sexuales, etcétera? Eso es una construcción social. Yo he sido moldeado desde niño a jugar con juguetes de guerra, de cortarme pelo corto, de ser hombre, de ir a cazar venado. Eso es algo que me perdón, no, estoy en México. Es que yo me crié allá. Sí, y ellos están diciendo, sí, eso fue abuso infantil que te hicieron por una construcción social. Porque aunque eres niño en tu sexo, ¿qué si te quieres expresar como mujer en tu género? Entonces tu género no es algo biológico, es una construcción social. Entonces no todos están diciendo que tu sexo es una construcción social, sino cómo te comportas de acuerdo a un sexo. Entonces todo México esperaba que Natán Díaz tuviera el pelo más corto que una mujer, que él protegiera a su familia, que él proveyera y que él... Pero están diciendo, pero Natán, eso fue abuso infantil. Quizás tu género, tus sentimientos es que tú eres mujer. Y ahora te vamos a dejar florecer
Vamos a sacar eso. Y eso es ideología de género. Solo para que entiendan, algunos todavía tienen la distinción entre sexo y género y ya hacer una nueva definición de género y empujar eso en los colegios es ideología de género. Entonces estamos de acuerdo que alguien en una escala de tiempo pensó y dijo, no es igual esto y esto, y lo construyó o lo están construyendo y están creando ideas, pensamientos y va para allá las leyes, para que eso que se está construyendo se vuelva para todos. Bueno, es que tenemos que justificar nuestro pecado. Tenemos que encontrar la manera de justificarlo. Siempre somos muy hábiles para esa parte. Tienes que darle una explicación racional. Por eso pasa esto, porque es la única manera de hacer que tenga sentido. Claro. Sí, ellos dicen que se construyó anteriormente en cuevas con cavernícolas brutos y usábamos nuestra fuerza para dominar a la mujer. Pero ya que hemos evolucionado a no ser cavernícolas, hay que deconstruir eso y reconstruir uno donde Natán puede andar con pintura y... Perdón, sí, te sigo usando como ejemplo. Es porque tu esposa no está aquí para defenderte. Pero sí, entonces ellos dicen, se construyó como un constructo social por el bruto cavernícola y ahora hay que deshacerlo y construir uno nuevo. Pero saben que Héctor Villanueva no lo va a aceptar y no les importa. Por eso están buscando legislatura para enseñarlo en el colegio. Ellos dicen, ya perdimos esta generación, no nos importa. Pero si lo ponemos en los colegios por ley, de aquí a 40 años todos lo van a aceptar. Correcto. Sí. Muy bien. Y de hecho vamos a mostrar de qué forma, ¿no?, están ahora educando y cómo esto ha sido un proceso. O sea, no es que simplemente llegó hoy y nosotros estamos respondiendo a eso. En realidad, nosotros estamos de alguna manera reaccionando a eso, porque eso ya se viene desarrollando desde hace tiempo y por eso en Latinoamérica, que no se ha desarrollado tanto como en otros lugares, estamos tratando de dar una respuesta, estamos dando una respuesta bíblica a este tópico. Oye, Richard, entonces, ¿cuáles serían estas presuposiciones de la ideología de género? Perfecto. Entonces, vamos a ver que las presuposiciones de la ideología de género, primeramente es materialista. ¿A qué nos referimos con materialista? Propone que lo que existe no tiene necesariamente un creador, sino que ha de entenderse solo por lo observable. El cosmos surgió de la nada y se desarrolló por el azar. Entonces, si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, entonces el problema es que ya que el materialista no cree en el dador de una ley universal, porque no hay un creador, tienen que negar la ley moral universal y consecuentemente derrocar las categorías del bien y el mal. O sea, hay ambigüedad y es por eso que usan el término natural para promover autonomía sexual. Y es cuando vemos también la presuposición del naturalismo, claro. que es el naturalismo. Ahora, si de repente dicen, bueno, pero estás dando muchas definiciones, no te preocupes, estos PDFs se quedan igual para poderlo seguir repasando. Y Dios primero que pronto salga el libro de Job, que también desarrolla mucho acerca de estos temas. Dice, según esta perspectiva, el comportamiento del reino animal debe ser el estándar para el comportamiento humano, ya que todos somos simplemente animales. ¿Por qué? Porque no hay un creador, no hay una ley universal y lo único que podemos tener de referencia es el resto de animales porque nosotros venimos de los animales. Entonces, veamos cómo todo esto es parte de las presuposiciones que tienen. ¿Por qué? Porque cuando se hable de este tipo de conducta, homosexualismo, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, uno de los argumentos que van a utilizar es que esto es natural, porque nosotros eso lo vemos en la naturaleza. Algunos animales de que de repente pareciera que tienen un cambio en su comportamiento y machos empiezan a tener atracción hacia machos, pero en realidad no es que el animal se vuelve homosexual. Nos vamos a dar cuenta de que cuando pasan ese tipo de conductas dentro del reino animal es porque el animal está tratando de buscar ciertas ventajas. Una vez de que ha logrado su objetivo, empieza a comportarse
como normalmente se comportaría. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque de repente puede llegar a parecer que nosotros queremos venir y empezar a atacar, ¿no? Y esto está mal por esto, y esto está mal por esto, y esto está mal por esto. Hay que dejar claro de que como creyentes no consideramos que la homosexualidad es un pecado más grande que la mentira, es un pecado más grande que el adulterio, y la razón por la cual quiero hacer esta aclaración es porque luego cuando personas empiezan a escuchar este tipo de conversatorios o foros que se hablan de este tema, lo primero que dicen es, ya ves, están atacando a eso. ¿Por qué no hablan de la mentira? Bueno, yo no conozco a alguien de que esté en las calles propagando de que hay que mentir. O sea, la razón por la cual estamos abordando este tema es porque este tema o este asunto en específico se está queriendo de alguna manera Permear. quitar, sí, dar permisividad, ¿no? O sea, quitar de la lista de pecados, y por eso estamos hablando de este tema. Pero si alguien empezara a decir, bueno, el adulterio no está mal, por supuesto que daríamos una respuesta a eso. Si alguien quisiera decir, no, está bien mentir, por supuesto que daríamos una respuesta a eso. Pero que no se entienda que es como un ataque, sino que queremos dar una perspectiva lo suficientemente amplia del tema y responder a los argumentos. Y bueno, en el naturalismo vamos a escuchar esta constante réplica, no es que es algo natural, o sea, lo vemos en la naturaleza. Y esto es un problema porque, ¿qué pasaría si nuestro estándar para el comportamiento humano fueran los animales? ¿Ok? Ponemos a los animales como estándar en este pecado en especial. Pero, ok, veamos si en general nuestro estándar fueran los animales. Ok, pensemos en los leones. Los leones tienen un harén de leonas. De hecho, las que cazan son las leonas. Y si nos deberíamos comportar como los leones, como los animales, entonces quiere decir de que vamos a empezar a promover de que los hombres tengan varias mujeres, como los leones tienen varias leonas en su harén. Por supuesto que no. De hecho, los partidarios de este movimiento dirían de que eso sería el sistema machista, patriarcal, opresor, ¿no? Subyugando a la mujer. Pero están diciendo que el estándar debería ser el mundo animal, pero no. Otra cosa, cuando un león más joven vence a un león más viejo, lo que pasa es de que el león más joven, más bien el león que haya vencido, se va a quedar con las leonas del otro. Quiere decir de que cuando dos hombres se den un encontronazo, el que gane se tiene que quedar con las mujeres del otro. O por ejemplo... Y en ese mismo ejemplo, el macho ganador mata a las crías del otro macho. Exactamente. Y entonces ahí tendríamos que justificar un montón de cosas que cualquiera diría, bueno, no son nuestro estándar, no deberían ser nuestro estándar. Por ejemplo, tenemos algunos animales de que luchan por territorio. Si entonces nuestro estándar es el reino animal, entonces deberíamos decir, bueno, está bien que los hombres nos matemos unos a los otros, la humanidad se mate por luchas territoriales. O este meme, que es yo creo uno de los favoritos de Joe, el chiste de la mantis religiosa que dice, la mantis chiquitita, ¿no? La mantis bebé le pregunta a la mamá, ¿cómo era mi padre? Y la mamá le responde, era un poco crujiente, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque la mantis religiosa, su noche de bodas, se come al macho. ¿Okay? Mientras la mantis hembra y el varón están teniendo relaciones, inmediatamente la hembra empieza a comerse al macho. Obviamente para que su cuerpo tenga más nutriente para las crías, etc. Entonces, deberíamos de enseñar de que en la bellísima luna de miel, las mujeres deberían matar a sus esposos y tener, ahora sí que la estufa lista para prepararlo y comérselo. Yo creo que no. Por eso, ahí vemos cómo para justificar nuestro pecado, y esto no solamente aplica en cuanto a la ideología de género o desviación sexual, para cualquier pecado, siempre vamos a estar más que dispuestos a aceptar aquello que es absurdo, con tal de que signifique o intente convencerme que es una justificación para pecar. Así es en todo pecado. El hombre que comete adulterio va a decir absurdos con total de justificar su adulterio. El hombre que miente va a buscar absurdos para poder justificar su mentira, etc. Por eso no estamos
simplemente tratando esto como un pecado que es el mayor de todos. Esto pasa en cualquier pecado porque es un producto de la corrupción que hay en la humanidad por el pecado. Y bueno, y este último es el relativismo, y de hecho de esto se pasó hablando el día de ayer, entonces no vamos a ahondar tanto en ello, pero bueno, teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento al hacerlo depender del sujeto que conoce. O sea, yo construyo mi propia verdad y la verdad depende de cada uno, ¿no? Desde la perspectiva, ¿no? Y yo ponía el ejemplo del 6, que de un lado son 9, y bueno, ayer se habló de eso. Si estás entrando al conversatorio el día de hoy, te animo a que por favor veas el conversatorio del día de ayer, ya que todo esto va de la mano de lo que se estuvo desarrollando el día de ayer. Ahora, el relativismo, por ejemplo, el género ya no es definido por los elementos biológicos, sino que dependerá de la preconcepción que la persona tenga de sí misma. Aquí vamos a dar algunos ejemplos de cómo esto ha pasado en este movimiento. Y aquí voy a poner algunos ejemplos. Esto fue una lista que se publicó en España. Pansexual, una persona que se siente atraída por otras personas independientemente de su identidad u orientación. ¿Ok? Vemos esto. Escoliosexual, persona que se siente atraída por personas que no se identifican de forma binaria, hombre o mujer. Es decir, personas que no son cisgénero. Ahora, cada vez vamos a empezar a escuchar términos más desconocidos, porque recordemos que son personas que están redefiniendo todo según lo que ellos consideren. Demisexual, persona que solo siente atracción sexual por una persona con la que previamente ha desarrollado lazos emocionales fuertes, estables o de cierta duración. Ahí va otro. Grisexual. Las personas grisexuales están muy cerca de la sexualidad, pero se diferencian en que en determinadas circunstancias se pueden experimentar atracción sexual bajo circunstancias limitadas o en menor grado que las personas asexuales. Entonces, aún por grados de atracción. Asexual, una persona que no siente atracción sexual hacia otros o ningún interés hacia las relaciones sexuales. También se considera asexualidad como la ausencia de orientación sexual. No conozco a nadie que no sienta ningún tipo de atracción sexual. O sea, a menos que tenga un problema orgánico, ¿no? Agénero, una persona que no se asimila en los espectros de los géneros binarios. O sea, no se puede ubicar ni dentro de hombre, ni género masculino ni femenino, y que están fuera de la cisnormatividad, pudiendo manifestarse su identidad como un abanico de géneros alejados de los géneros binarios. Cada vez más confuso, ¿no? Y como último, género fluido. Aquellas personas que no se identifican solo con una identidad de género, sino que circulan entre varias. Entonces, un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo, y de hecho tiene que ver un poco con lo queer, que ahorita lo vamos a definir, tú te sigues construyendo. O sea, tú un día puedes ser una cosa y el otro día puede ser, o sea, tú te puedes identificar de una manera diferente. Y de hecho, eso tiene que ver con queer. O sea, cuando escuchamos el término queer, por lo general no entendemos a qué se refiere, pero tiene que ver con esta idea de que nos podemos seguir construyendo. Queer es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden llegar a identificarse con la palabra queer. Se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicados. ¿Okay? A veces no hay como cierta certeza, entonces te sigues construyendo, va cambiando esa identidad. Cambiar con el tiempo y no encajar ordenadamente en una identidad o la otra, como ser hombre, mujer, gay o hetero. O sea, un día puedes decir, descubrí que soy Z y mañana me doy cuenta que soy alfa, ¿no? Porque te sigues construyendo. Monique Witting dice, en este punto, ahora voy a empezar a citar feministas y dense cuenta cómo esto no viene de hoy, porque estos son feministas, bueno, algunas que voy a citar son feministas del siglo pasado. En este punto creo que son lo más
creo que solo más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre, puede encontrarse una nueva y subjetiva, no objetiva, definición de la persona y del sujeto para toda la humanidad, y que el surgimiento de sujetos individuales exige destruir, aquí no es negociar, exige destruir primero las categorías de sexo, eliminando su uso y rechazando todas las ciencias que aún las utilizan como sus fundamentos, prácticamente todas las ciencias humanas. Ahora alguien dirá, no, esto tú lo estás poniendo y lo estás inventando. Bueno, ahí en la parte de abajo salen las citas. ¿Okay? Si alguien tiene dudas de dónde vienen las citas vienen de libros escritos por estas personas. Y créanme que les va a dar más miedo cuando cite lo que viene a continuación, que va a ser un párrafo largo, pero vamos a tratar de pasarlo, vamos a tratar de mencionar lo más importante y que seamos más conscientes. Porque una vez más, la razón por la cual me estoy tomando el tiempo de citar todo esto es porque, créanme, me duele el corazón cuando veo jóvenes que sin más conocimiento simplemente quieren apoyar esto y creen que están actuando conforme al carácter de Dios, ¿no? Porque Dios es amor. Ahora, ahorita va a aparecer la imagen de lo que están enseñando en las escuelas, y esto es lo que mencionaba Joe, ¿ok? Como ya la batalla está perdida en la área biológica, porque no vamos a discutir que un cromosoma XX se pueda cambiar por uno XY, entonces lo que van a hacer es una diferenciación entre lo que es el sexo, el género, la expresión del género. Puedes tener una atracción sexual hacia y una atracción romántica hacia. Entonces, esto es la forma en la cual están adoctrinando a nuestros hijos. Y si se acuerdan, yo al principio cité a una youtuber. Esa youtuber dice, los que dicen de que nosotros queremos estar imponiendo la ideología de género, eso no es cierto. Simplemente estamos luchando por nuestros derechos para que nosotros también tengamos la posibilidad de casarnos. No es cierto, sí se está imponiendo, por eso están poniendo leyes en las escuelas para que esto que va a aparecer aquí se enseñe a los niños, ¿ok? Porque un niño no tiene sus criterios desarrollados en los primeros años. Por eso es que es necesario que reciban enseñanza. Y de hecho, si hay algo que hay que meditar es que si la homosexualidad es algo que se aprende, porque créanme que es algo aprendido. De hecho, hablando con algunos psicólogos me decían, en todos los casos que yo he tratado, siempre me he dado cuenta que esto ha sido un proceso, es algo aprendido, no se nace. Al igual que esto es algo que la desviación sexual es algo aprendido, la masculinidad y la feminidad bíblica también es algo que se debe enseñar. Entonces, es que no sé qué hacer si mi niño pequeño, de repente me doy cuenta que es necesaria enseñanza. No es que de manera espontánea él va a aprender a lo que es comportarse como un varón, porque es algo que se enseña. Si bien hay cierta inclinación que ya viene por naturaleza, la sexualidad bíblica es algo que se debe enseñar y es algo que los padres de manera intencional deben buscar fomentar en sus hijos e hijas. Entonces, bueno, hay una diferenciación entre identidad de género, expresión de género, sexo asignado al nacer, o sea, el biológico, y aquí ya no van a discutir, atracción sexual hacia, o sea, yo puedo sentir atracción sexual hacia alguien y atracción romántica hacia. Entonces, nótense qué problema porque yo puedo sentir atracción romántica hacia mi esposa, pero yo puedo sentir atracción sexual hacia alguien más. Entonces, de alguna manera también se está justificando otro tipo de pecados. Por eso no es simplemente vamos a atacar la ideología de género. Y esto es lo que está enseñando a nuestros hijos. Dice, incluso si todo es relativo, porque estamos viendo que aquí todo se está manejando bajo la relatividad que ayer se estuvo desarrollando, entonces la moralidad también lo es, que es una de las presuposiciones que vemos que tienen. Lo correcto viene a ser determinado por la conveniencia. Y aquí vamos a ver cómo ellos han llevado la relatividad de la moralidad a otro nivel, porque muchos de los que apoyan este tipo de movimientos ignoran grandemente lo que va a aparecer ahora en las diapositivas. Porque
Algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Vamos a ver cuáles son los propósitos de la ideología de género. El matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción homoparental. Muchos conocen esto, ¿no? La interrupción legal del embarazo, o sea, aborto, apoyan también aborto, es el combo, ¿ok? No lo apartan porque es parte del movimiento feminista, digamos que el movimiento feminista está dentro, y bueno, identidad de género. La ideología de género es un plan para cambiar el concepto de la naturaleza humana, la cual ha sido definida por Dios. Voy a citar a Shulamith Firestone, feminista radical canadiense, nació en el siglo pasado, 1945, y escribió su libro La dialéctica del sexo en 1970. Ahora, por cuestiones de tiempo, yo voy a pasar rápido los párrafos de su libro que van a hablar de 4 fases, ¿okay?, de lo que busca desarrollar este movimiento. Voy a leer la primera parte. Si alguien quiere luego ver todo lo que dice, lo que voy a concluir, lo puede ver descargando las diapositivas en PDF. Ahora, ¿por qué se menciona a una feminista si se habla de ideología de género? El concepto de ideología de género enfoca su discurso en 3 pilares: el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la interrupción legal del embarazo y la identidad de género. El discurso de la ideología de género ha sido una respuesta a los avances en políticas públicas para la agenda feminista y diversidad sexual, explicó la investigadora Karina Bárcenas. Entonces, ahí también está la cita para que investiguen más. Ahora, todo lo que va a aparecer aquí ahorita, lo voy a pasar rápido, cuestiones de tiempo, y vamos a citar las 4 cosas que se quieren lograr. Repasemos ahora nuestras 4, esto es lo que dice textualmente en su libro La dialéctica del sexo. Repasemos ahora nuestras 4 exigencias mínimas, o sea, esto es lo que nosotros queremos lograr. Son 4 exigencias mínimas para ver hasta qué punto tendrá éxito nuestra concepción imaginaria. O sea, esa es su concepción imaginaria y es la exigencia a la que están empujando a llegar. Primero, la liberación de las mujeres de la tiranía de su biología reproductiva. Ok, y aquí viene todo lo del aborto. No es una tiranía que la mujer tenga una función reproductiva. Nosotros, como tenemos un punto de partida diferente, nosotros ya empezamos a notar cómo esto va en contra del diseño de Dios, ¿no? Pero nótese cómo, o sea, esto ya se estaba desarrollando de manera intelectual siglo pasado, o sea, y de hecho, si leemos escritos de hace 2 siglos, también se puede encontrar. Esto ya estaba desarrollándose, no es algo nuevo, no es algo de ahorita. Veamos que ha sido un proceso. 2, la independencia económica y la autodeterminación de todos. La integración total de mujeres y niños. Dice, el concepto de infancia habrá sido abolido, ¿ok? Exigencia número 3, se quiere destruir el concepto de lo que es la infancia. Hemos sustituido durante los breves años de su infancia la paternidad genética psicológicamente destructiva, ¿ok? La paternidad genética, el hecho de que un niño tenga padre y madre, eso es es psicológicamente destructivo, la paternidad de uno o más adultos. El 4 yo creo que es el que más nos debería preocupar, ¿ok? Porque sí lo voy a leer. Dice, libertad sexual, amor, etc. Hasta ahora no hemos hablado mucho acerca del amor y de la libertad sexual porque no hay razón para presentarlo como problema. Nada se opondrá a ellos. Esto lo paso y me voy a la última parte. Dice, pero de no ser así, o sea, de no ser así como dice, es posible que el niño establezca sus primeras relaciones físicas estrechas, y creo que se entiende lo que es físicas, con gente de su propia talla por mera conveniencia, o sea, niños teniendo relaciones con niños. Es parte de lo que se quiere lograr, ¿no? Al igual que hombres y mujeres en igualdad de otros factores. Pero de no ser así, si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aún en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta, o sea, la mamá, rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. Entonces, por eso a mí me duele cuando yo veo jóvenes diciendo, ¿qué te pasa? Dios es amor, ¿cómo es posible que tú no aceptes esto? De una manera tan desinformada. Liviana. ¿Cómo? Liviana. Liviana. Y si alguien tiene duda, ahí está el libro Dialéctica del Sexo de Shulamith Firestone.
Y cito lo último, dice. Quizás se daría paso verdaderos matrimonios de grupo, matrimonios colectivos, transexuales en los que tuvieran cabida los niños a partir de cierta edad. No lo sabemos. Puede ser, ¿no? Entonces, resumen, primera exigencia, ser mamá es ser esclava. Segunda, que el niño tenga independencia. 3, eliminar la idea de que existe la infancia. Y 4, normalizar el incesto y la pedofilia. Y esto no es nuevo, ¿ok? Esto ya se venía gestando y por eso es importante que veamos lo que hay detrás. Richard, te interrumpo rápidamente, dado que estos conceptos, y ojo a todos los que nos están escuchando, ¿sí? Si viene dentro de la agenda política o social, podemos perder la patria potestad de los hijos y que ellos los eduquen en estos términos. Ojo, con lo que se está diciendo. O sea, es muy importante que estemos enterados de esto y por eso, ustedes ven esto en los medios de comunicación normales, no van a salir. Hermanos, tengamos más criterio de saber qué estamos escuchando. Nosotros y nuestros abuelos únicamente teníamos 2 televisoras y esas 2 televisoras trabajaban para el Estado y hasta la fecha. Hay cadenas norteamericanas que trabajan únicamente para esta agenda y son los que nos están bombardeando aquí en México. Cuando se escucha de ideología de género, no lo van a escuchar en ninguna otra parte más que en canales independientes o en páginas de internet de independientes también. Entonces tengamos mucho cuidado. Y sí se habla ya de la pérdida de patria potestad. De hecho, uno de los dichos de una religión decía, dame a tu niño de 7 años y le voy a quitar toda su vida. Por la ideología. De cualquier tipo. Entonces, al quitarnos a nuestros hijos, a lo mejor con nosotros no pueden, porque ya estamos grandes, ya tenemos nuestra manera de pensar, pero con los niños, de ahí que se creó un movimiento que se llama, con mis hijos, no te metas, que está muy fuerte en Perú y que ya nos vinieron aquí a hablar a Querétaro de ello. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado y estemos bien informados. Los medios normales de comunicación, en verdad que no les hagan mucho caso. Es más, hasta nos pueden desprestigiar en este conversatorio. Tengamos cuidado. Perdón, Richard, quería ser reiterativo en eso. Perfecto, y recordar siempre que la Escritura nos muestra de dónde vienen estos problemas. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es un problema espiritual. ¿Okay? Esto no es un problema político, esto no es un problema cultural, o sea, es un problema de pecado. Y por eso la solución, si bien podemos de alguna manera mostrar resistencia como creyentes, tenemos que entender de que la solución no va a estar en un presidente, la solución está en Cristo, porque la gente necesita a Cristo, esto es un problema espiritual. Y ahora caer en, último punto, el carácter de Dios como base única del correcto proceder humano, en realidad de nuestro proceder. Dios ha dado un diseño y ese diseño responde al carácter del Creador. Ahora, ¿cuál es el problema con las preferencias sexuales diferentes a la heterosexual? No le hace daño a nadie, no hay, ¿a quién le lastima que 2 hombres se amen? Y esto es un problema porque entonces nos damos cuenta de que tenemos una percepción de lo que es correcto e incorrecto en base a el beneficio por juicio que alguien pueda tener. Bueno, el evidente problema con este argumento es esta preconcepción que tenemos y vamos a darnos cuenta que no podemos partir de ahí porque ya dijimos cuál es nuestro punto de partida. Voy a citar ahí lo que dice 2 de Samuel 11, del 4 al 5.
Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerle saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta en este pasaje, cuando David cae en adulterio, David peca. Bajo esta idea de que lo bueno y lo malo es definido por el beneficio o perjuicio que yo le haga a alguien. Por ejemplo, si yo golpeo a Joe ahorita, eso es malo, ¿no? Porque estoy dañando a Joe. Ahora, aquí podríamos decir, eso es malo porque David dañó a Betsabé y va a matar a Urías, de hecho, posteriormente. Ahora nos vamos a dar cuenta que David, cuando reconoce su pecado, no dice, perdón Betsabé, a Urías ya no le iba a pedir perdón porque ya lo había asesinado, sino que nos vamos a dar cuenta que el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Por qué no dice he pecado contra Betsabé? Dice he pecado contra Dios. Y es que el detalle está en que yo no puedo decir, bueno, es malo porque golpeé a Joe, ¿no? Es malo porque va en contra de la ley de Dios, que es un reflejo del carácter del Creador. Por eso es que dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, a mí lo que me pongo a pensar es, ¿por qué dentro de la iglesia se apoya en este tipo de movimientos? ¿No se supone que todos tenemos el mismo punto de partida? ¿No se supone que todos tenemos la palabra de Dios como la verdad absoluta, inspirada, inerrante de Dios? Tengamos cuidado porque cuando justificamos este tipo de cosas, lo único que estoy dando evidencia es que estamos teniendo puntos de partida total y completamente diferentes. Cuando David pecó, le hizo daño a Urías y a Betsabé, no le hizo daño a Dios. O sea, no es como que Dios estaba dolido en el cielo, me lastimaste, David, en el sentido de sentir un dolor. ¿Por qué dice que su pecado fue contra Dios? Porque lo que es bueno y es malo es determinado por el carácter mismo de Dios, determinado por su palabra, que es un reflejo de su carácter. Vamos a ver un ejemplo rápido de esto. Va a aparecer igual en diapositivas. Vamos a ver algunos atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es fiel. Como Dios es fiel, por eso es pecado el adulterio. El adulterio es algo que va en contra del carácter de Dios. Las obras de sus manos son verdad y juicios fieles son todos tus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán, príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel. Dios es fiel, porque Él es fiel, es pecado el adulterio. Verdad, Dios es verdad, por eso es pecado mentir, porque Dios es verdad. No es porque Dios se siente, ay, me estás creando mucho dolor a mí porque tú dijiste una mentira. Porque a veces, créanme, yo he estado ahí cuando se ha enseñado de esa manera. Cuando tú pecas, tú estás haciendo sentir mal a Jesús. ¿Es por una mera cuestión emocional nada más? Porque está yendo en contra del carácter de Dios, está yendo en contra de la ley de Dios, que es un reflejo de su carácter. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La suma de tu palabra es verdad, porque quien dio la palabra es el que es la verdad. Y bueno, avanzamos. Dios es vida, por eso es pecado matar. Y bueno, porque Él es el que ha dado la vida, es el único que la puede quitar. Soberano. Porque Dios es soberano, también yo no puedo pretender tener el control de mi vida. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Alguien le puede decir a Dios cómo hacer las cosas? O sea, me gusta lo que dice Robert Wolgemuth. Dice, la primera lección que todo hombre debe aprender es simple. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Él es el fin, no un medio. Pero el hombre intentó ser Dios. El jardín. Bueno, el problema con una relación homosexual es que va en contra del diseño de Dios.
y lo que Dios quería transmitir, que es una manifestación de su carácter con ese diseño. Por eso también es pecado la mentira, por eso también es pecado el adulterio. No es que estamos simplemente sacando un pecado y poniéndolo en una categoría diferente. Bueno, el carácter de Dios reflejado en el matrimonio. Entonces, cuando yo estoy redefiniendo el matrimonio, cuando yo estoy redefiniendo la unión que Dios estableció, yo estoy destruyendo lo que Dios se propuso manifestar en esa unión o reflejar en esa unión. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Somos imago Dei, varón y hembra los creó. O sea, al Ish y a Isha los creó Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué fue aquello bueno? Bueno, lo que Dios creó. O sea, no cuando yo redefino el diseño de Dios o cuando yo le doy otro significado. Lo que es bueno, lo que Dios creó, porque está hecho para manifestar sus atributos. La creación refleja el carácter de Dios. Por eso vemos, los cielos cuentan la gloria de Dios, porque la creación refleja su carácter. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Se le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y bueno, dice, más para Adán no se halló ayuda idónea entre los animales. Ahora, vamos a darnos cuenta que la mujer es ayuda idónea, y es importante aclarar esto de ayuda idónea, porque dentro de nuestro mundo caído, creemos que ser ayuda es ser el de menos categoría, ¿no? Servidor, inferior. chalán. Claro, el que sirve es porque es menos categoría. Pero ayuda, dice Miguel Núñez, en la escritura el vocablo etzer, que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, se usa en la mayoría de los casos para referirse a Dios como ayudador. Entonces, ¿qué se está reflejando en el hecho de que la mujer se ayuda? El carácter de Dios. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, o yo le preguntaría a muchas, aún dentro del ambiente cristiano, créanme que yo he escuchado cómo muchas hermanas luchan con esto, o sea, decir, ¿por qué ayuda? O sea, ¿por qué la mujer? ¿Por qué no puso al hombre de ayuda? Y yo digo, ¿es poca cosa reflejar el carácter de Dios en el hecho de ser ayudador? ¿Es menospreciable reflejar el carácter de Dios en que Él es nuestro ayudador? De hecho, dice Génesis 2, 18 al 20, David, esta no es la cita, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes, es segunda de Samuel, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría y ayudando Dios, y es la misma palabra, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Dios es nuestro ayudador. ¿Es menospreciable reflejar el carácter de Dios en ser ayuda? Nuestra alma espera a Jehová, dice el Salmo 33, nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Y la segunda palabra, idónea, la palabra traducida al español como idónea es el término hebreo eneg, por ahí va con la preposición que. Algunas de las fuentes consultadas mencionan que esta palabra proviene del hebreo nokaj, que significa estar frente de o estar opuesto. O sea, la mujer no es igual al hombre en función. Ahora, la mujer fue tomada de Adán, por eso dice carne de mi carne y hueso de mis huesos, pero está puesta con una función diferente. Y esto es importante, dice, la igualdad entre ambos sexos está relacionada con su dignidad y su valor ante Dios. Ambos son imagen de Dios. Sin embargo, son opuestos, pero no como si fueran enemigos, sino porque son diferentes en género, en diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella, citando a Miguel Núñez. Y bueno, Eva fue sacada de la costilla de Adán
Y dice verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán uno. Ese uno, ejad, a veces también es utilizado como un calificativo. Y adivinen en dónde aparece también Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, notemos qué importante esto, porque Dios es uno en esencia, pero son tres personas. Y cada uno tiene funciones diferentes. Ahora, no quiere decir de que como el hombre es varón y hembra, Dios también es varón y hembra. ¿Okay? No está tratando de hacer un paralelo en ese sentido, sino en unidad. Ahora, una rápida explicación de la Trinidad. Esto es lo mejor que se puede, creo yo, explicar. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Ahora, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. De manera rápida, igual esto en otro conversatorio se podría desarrollar, pero vamos rápido. Ahora, vamos a ver de que en la triunidad de Dios hay distintos roles. No significa de que uno en esencia es diferente al otro. Por ejemplo, el Padre creó a través del Hijo, el Padre envió al Hijo, el Hijo pide al Padre para enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo testifica de Cristo. Oye, ¿y te imaginas al Espíritu Santo peleando con Cristo diciendo, ¿y por qué voy a testificar de ti? Voy a testificar de mí. O sea, no está hablando de una diferencia de valor por tener una función diferente, pero el mundo nos ha metido en la cabeza que las funciones representan o son un reflejo de nuestro valor. El Padre envía al Espíritu Santo y el Padre enviará al Hijo en la segunda venida y el Hijo entregará todo al Padre. Porque todas las cosas serán sometidas al Hijo, pero cuando todas las cosas sean sometidas al Hijo, el Hijo las entregará al Padre. Igualdad en humanidad, distinción en sexo. ¿Todo bien? Perdón, es que yo sé que el tiempo, Sí. el tiempo es Oro. Es oro. Bueno, vamos a mostrar cómo hay distintas funciones. El hombre, la hombría bíblica, el hombre es líder, proveedor, protector. Tenemos, el hombre se une con la mujer, afinidad, ayuda idónea, quien nutre, ser madre. Ambos forman lo que es el matrimonio, unión de una sola carne. Distintas funciones, pero no distinto valor. Y eso es muy importante porque cuando nos ponemos a discutir en que por qué el hombre esto y la mujer esto, por qué no al revés, estamos en realidad creyendo la basura que el mundo nos ha metido de aquello que nos da valor. Y lo que nos da valor es que somos imago Dei, somos imagen de Dios. Y bueno, Richard, ¿puedo Por favor. nada más decir algo rápido acerca Sí. de eso? Adelante. Ok, noten lo que están viendo en la pantalla. Lo que veían en la pantalla. Ahí ahora está. lo ven. Ok. Por cuestiones de tiempo, Richard se ha enfocado en el lado sexual, casi en todo esto, ¿no? Pansexual, transexual, etc. Y las citaciones. Pero ¿se acuerdan del unicornio de género? Atracción sexual es solo una categoría de lo que hace género. Y quiero que vean eso. Ideología de género en el lado espiritual es para deshacer no solamente la atracción o el uso del sexo entre hombre y mujer, sino también de sus funciones. Mira, el feminismo de hoy, ideología de género, ayuda idónea que nutre y ser madre. ¿Y qué es lo que Richard acaba de citar? Ser madre es lo más feo que puede suceder. ¿Cómo va a ser una ayuda idónea? No, eso es de patriarcado. El hombre no puede ser líder. Ustedes ven que eso es para deshacer. Ahora, ¿por qué lo quieren deshacer a un nivel espiritual? Porque una de las maneras que reflejamos la imagen de Dios en cuanto a la función, no en estructura, que es la esencia, sino, estoy ya introduciendo términos que... Pero, ok, en cuanto a la función, mujer, cuando usted
apoya el liderazgo de su esposo, es la manera que Dios prefijo desde antes de la fundación del mundo, que se quiere glorificar a través de ti. Y tú en ese momento estás reflejando la sumisión de Cristo al Padre en su plan. Hombre, cuando tú eres un líder de tu familia, le estás compartiendo la palabra de Dios, cuando estás lavando a tu familia con la palabra, cuando estás velando por tu familia, tú estás reflejando en esa función Dios Padre y se está glorificando a través de eso. Entonces, ¿qué hace Satanás en el huerto? Quiere quitar mucho del orden de Dios en la creación y que es ideología de género. En otras palabras, perdón por la interrupción, pero solo para que vean, el lado sexual es solamente una pequeña parte de eso. Ideología de género es para quitar todo lo que están viendo ahí. No, perfecto. Y es importante porque muchas veces la discusión es como el beneficio personal. ¿Por qué yo esto? ¿Por qué yo aquello? O sea, el punto es la gloria de Dios. O sea, el ser humano ha sido diseñado para darle honra y gloria a Dios. Esto es para que el ser humano, para que sus hijos dejen de darle honra y gloria a Dios. Cuando digo sus hijos me refiero a los creyentes. Ahora, esto es importante porque el matrimonio también apunta al Evangelio. Y vamos a leer Efesios 5 de manera rápida. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, citando Génesis, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, el diseño de Dios para el matrimonio es muestra el amor de Cristo por su iglesia. Así que nosotros vemos aquí incluso que el evangelio mismo está siendo atacado con esta ideología, pero nosotros simplemente nos centramos, ¿qué tiene de malo si Dios es amor? O sea, Dios no solamente es amor, Dios es todo lo que dice la Escritura que Él es. Dios es justo, Dios es paciente, o sea, pero no podemos quitar un atributo y simplemente decir, este va a ser Dios, que Dios es todos los atributos que la Biblia, que su palabra revela acerca de Él. Entonces vemos a la iglesia Cristo, la iglesia y Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia se sujeta a Cristo, que es la cabeza, y Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella, ¿ok? No es simplemente de que, mujer, sométete, porque soy machista heteropatriarcal. Es una respuesta a la responsabilidad que el hombre tiene de proteger a su esposa y de amarla y de entregarse por ella. Cristo santifica a su iglesia, sustenta a su iglesia, cuida a su iglesia, y vemos esto, ¿no?, en el esposa y el esposo. La esposa se sujeta a su esposo, el esposo es cabeza de su esposa. Esto no significa superioridad, representa responsabilidad en el matrimonio. Respeta a su esposo, la esposa, y el esposo ama a su esposa y se entrega por ella. Y el esposo debe buscar la santificación de su esposa, sustentar a su esposa y cuidar a su esposa. ¿Qué hay de machista en decir, bueno, el esposo debe entregarse por su esposa, santificarla, sustentarla, cuidarla?
no hay nada de machista en eso. Y ahí vemos el amor de Cristo por su iglesia que hace esto. Cuando con esta ideología se está atacando el carácter de Dios, se está atacando el evangelio, y reitero, estamos en el mismo punto de partida cuando se apoyan este tipo de movimientos. Creo que nos damos cuenta que no todos estamos en el mismo punto de partida. Y bueno, para concluir, la ideología de género no solo busca destruir explícitamente y sin tapujos a la familia, sino que va en contra del carácter de Dios y su diseño, establecido para su honra y su gloria, que es lo que importa, no mi conveniencia, no mi beneficio personal, absolutamente todo fue diseñado para su honra y su gloria, no fue diseñado para mí. ¿Cuándo es que yo tengo problemas con esto? Cuando mi concepción de Dios es un Dios antropocéntrico, o sea que en realidad todo lo que Dios ha hecho es para mí, y para que yo esté feliz, y para que yo cumpla mis sueños y mis deseos. Dios es el único digno de honra y gloria. Cuando yo no estoy viendo a Dios así, cuando yo no busco darle, cuando yo vivo de manera antropocéntrica, yo le estoy robando la honra y la gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hará la iglesia? Y terminamos a como empezamos. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos estar dispuestos a resistir la presión de este mundo y vivir el diseño que Dios estableció para su honra y su gloria, sí. Pero también debemos enseñar no solamente la hombría bíblica a nuestros varones y feminidad bíblica a nuestras mujeres, sino enseñar cómo glorificar a Dios por medio de su masculinidad y feminidad. Entender que el diseño que Dios nos ha dado es para su honra y su gloria, no para la satisfacción de mis deseos personales, no para mis metas, no para que yo sea feliz, para su honra y su gloria. Bueno. Muy bien, Richard, pues gracias presentar. por la conclusión. Fue mucha información, como ustedes pudieron escuchar, pero la van a tener ahí, la van a tener en el escrito y la van a tener también en la repetición, que puedan ustedes verlo en el Face, si es que no nos quitan, si es que no quiten esto, pero Sí. es una información muy importante. Si no, este video también va a estar, se va a subir a la página del Instituto Teológico de Querétaro para que por favor visiten la página. Ahí también van a tener disponibles todos estos videos y material. Correcto, entonces a manera de conclusión, tomo lo siguiente y quiero que Natán y Joe respondan esta pregunta. ¿Qué hará la iglesia? Mientras yo comento que lo que dijo Richard es muy interesante porque la ideología de género, ojo, va atrás a la familia, ¿eh? Ya no quiere una familia como el diseño original de Dios. 2, nos quieren quitar a nuestros hijos para educarlos a su manera. Ya está empezando en algunas escuelas. Y 3, la iglesia. Quieren también terminar con la iglesia porque somos su mayor obstáculo y su mayor piedra en el zapato. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué hará la iglesia, Natán? A manera de conclusión, basado en esa pregunta. Bueno, la iglesia, y esta solo es una parte de la respuesta, tiene que seguir predicando todo el consejo de Dios. Y por eso creemos en la importancia de la predicación expositiva, porque es predicar no nada más las partes que nos gustan y nos hacen sentir cómodos, sino también las partes incómodas que nos confrontan con nuestro pecado. Y mientras la iglesia siga predicando toda la palabra de Dios, tenemos la verdad siendo expuesta. Claro. Y su palabra no vuelve vacía, va a tener un efecto en el corazón de las personas a través de la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Amén. Gracias, Natán. Joe. Richard lo dijo al final, y entonces voy a aprovechar de lo que él dijo y apelar a los papás, abuelos, maestros de escuela dominical aquí. Papás, la hombría bíblica se enseña. La feminidad bíblica se enseña. Ahora usted dirá, pues amén. No.
En todas las conferencias que doy, me sale la misma pregunta. Tengo un niño de 4 años que es varón y que le gusta ponerse vestido. ¿Qué hago? ¿Cómo qué haces? Enséñale la hombría bíblica. No es, ay no, llama al psicólogo, no es natural. No, pues mira, su corazón está en enemistad con Dios. ¿Qué esperabas? Enséñale, pero no solo eso, no solo eso. Así que sé hombre, machito. No, enséñale la hombría bíblica y dile al niño, esta es la manera que Dios se quiere glorificar a través de ti. Niña, cuando tú ayudas a tu mamá, cuando la manera que es tan dulce, es la manera que Dios te diseñó para que sea glorificado a través de tu vida. Estás glorificando a Dios cuando tú vives en eso. Pero también la tercera parte, es decir, niña, tu verdadera feminidad o niña o niño, masculinidad bíblica. Y también tu verdadera pureza ante Dios nunca será por tu comportamiento, será por la pureza de Cristo. Y empezarle a decir, aunque Dios se glorifica a través de eso, hay que enseñárselo, todos fallamos. No hay hombre aquí, creo, a menos, que ha sido el proveedor que parece a Cristo ante su esposa en todo momento del día, en toda su vida. Y con eso yo quiero terminar. Algo que me caía muy mal del Evangelio y de los cristianos era porque yo tenía la idea de perfección de mi padre. El día que, la primera vez en mi vida que me dieron una infracción por manejar a alta velocidad, me ha pasado 1 o 2 veces en mi vida. La primera vez yo sentí que mi mundo se me cayó por alrededor. Porque yo sé y presumo que a mi padre nunca en su vida le han dado una infracción, nunca ha tenido ningún problema, ni con una infracción. Entonces yo sentí que yo nunca voy a ser el hombre como mi papá. Y luego ahora viendo hacia atrás entiendo, es que nunca me enseñaron de la gracia. Y por eso, nunca, la única pureza que van a tener estos jóvenes es la de Cristo. Y punto. Pero esto se enseña. Entonces yo les quiero decir a los papás, ¿por qué se sorprenden cuando un niño muerde? Por ejemplo, un niño de 3 años, mordió un niño en la escuela dominical. Yo seguro que es la familia, esa familia quien le enseñó a mi hijo eso. No es porque tu niño está comportándose como su padre, quien es Satanás, y necesita el evangelio. No estoy hablando del papá que es Satanás. Estoy hablando de su padre espiritual. Él pertenece al Dios de este siglo, según Corintios 4, versículos 3 y 4. Ese niño mordió al otro niño, no es porque era inocente y alguien le enseñó a hacer algo mal, es porque necesita conocer a Cristo, necesita un nuevo corazón. Entonces, eso es lo que les quiero decir de tomar esto muy en serio. Y como bien decía Natán, el consejo de Dios. Por eso esos conversatorios queremos que estén muy, muy tomados de la escritura, de la palabra de Dios, porque además, tristemente e históricamente, se ha tergiversado mucho la función del hombre y de la mujer, y muchas iglesias han abusado de ello. Y han sometido a la mujer diciendo, te tienes que someter aquí, y no se explica lo que es ayuda idónea, no se explica realmente el papel del varón y el papel de la mujer. Se enseña mal, se enseña bajo ciertos rasgos machistas, sí, mas no bíblicos. Por eso la verdad de Dios hay que buscarla, la fiel verdad de Dios. Y ese es nuestro deseo, poder compartir todo este consejo de Dios.